Empezamos a grabar. Bueno, vamos a comenzar con la clase número 1 de desarrollo de la mediunidad y estudio, concientización. Y el primer tema es Dios. El primer tema es Dios porque es el inicio de todo. Ahí está. En la doctrina espírita, Dios es la causa primera de todas las cosas y la inteligencia suprema. Entonces, dice que toda doctrina tiene sus principios básicos, de los cuales derivan otros que son consecuencias naturales o lógicas de los primeros. Uno de los principios básicos de la doctrina espírita es el de la existencia de Dios como el creador necesario de todo lo que existe. Nosotros tenemos conciencia de que no hay efectos sin causa. Estamos viviendo efectos todo el tiempo. ¿De dónde son esos efectos? Tienen que tener una causa. Si los efectos son inteligentes, tiene que haber una causa inteligente. Y existe un universo entero que trabaja de una forma sincronizada a la perfección. Algo tuvo que haberlo creado y tuvo que haber pensado cómo hacer que funcione. A ese le decimos causa primera o inteligencia suprema. Inteligencia suprema porque es la primera inteligencia. Otro evidentemente fundamental es el de la existencia de los espíritus como sus criaturas. Nosotros somos y fuimos creados por algo. No digo alguien porque si no lo estaríamos personificando a Dios, y Dios no se puede personificar. Dios no tiene forma, si no le estaríamos dando una forma y lo estaríamos limitando. Otro más es el de la naturaleza espiritual del alma humana, considerada como espíritu encarnado, que constituye la individualidad consciente, permanente e imperecedera del ser. Los espíritus, cuando están desencarnados, son espíritus, pero cuando están encarnados, somos almas, porque al estar encarnados seguimos siendo espíritus con un cuerpo material, pero estamos limitados en las extensiones. Por ejemplo, un espíritu a través del pensamiento, un espíritu desencarnado, ¿no? A través del pensamiento se puede transportar a donde él quisiera, dentro de sus limitaciones. Dentro de lo que conoce se puede transportar. Un alma se puede transportar cuando está durmiendo hasta cierto punto. Puede expandir su conciencia hasta cierto punto. Existe el manto del olvido, por ejemplo, que una vez que encarnamos, dejamos atrás muchos recuerdos que no se pierden, pero quedan velados momentáneamente. Quedan velados porque si nosotros recordáramos todo lo que hicimos, está bien, estaríamos orgullosos de muchas cosas, pero de muchísimas otras no. Estamos en un proceso de evolución en los primeros escalones, se podría decir. Erramos mucho. Entonces, lo más conveniente es no acordarse. Toda esa limitación hace que el alma no pueda expandir toda su conciencia.
Y es por eso que se hace la diferencia entre espíritu, o sea, se le da dos nombres al espíritu. El espíritu desencarnado se le llama espíritu, y al espíritu encarnado se le llama alma, para poder hacer esa diferenciación. Después tenemos los principios de la doctrina espírita acerca de la existencia de Dios. Uno, por ser Dios la causa primera de todas las cosas, el origen de todo lo que existe, la base sobre la que reposa el edificio de la creación, es también el punto que interesa que consideremos ante todo. Es importante considerar que hay un creador de todo, que hay una inteligencia superior a la nuestra, que delimitó leyes que funcionan, porque si el universo funciona bien, entonces esas leyes están bien impuestas. Es importante tomar dimensión de que no somos los que creamos la ley. Ni siquiera el ser humano más perfecto las crea. Las leyes ya están creadas. Y en la medida que nos vamos amoldando a esas leyes, vamos sintiendo una cierta tranquilidad, una cierta felicidad, porque vamos acercándonos a lo que es real, ya no a la verdad que nosotros fabricamos según nuestros intereses, que son bastante limitados. Pues la 2. Constituye un principio elemental, el de que por sus efectos se juzga una causa, aun cuando ésta se mantenga oculta. Por ejemplo, una hoja vuela. Nosotros no vemos por qué vuela, pero conocemos la causa, que es el viento. No necesitamos ver para creer. Con ver los resultados podemos definir cuál es la causa, si es inteligente o no, y cuánto inteligente es. Volvemos al universo. Hay un universo que funciona de forma perfecta, se concatena perfectamente. Entonces, la inteligencia tiene que ser perfecta. Después otro principio, igualmente elemental, y que de tan evidente pasó a ser axioma, es el que todo efecto inteligente tiene que provenir de una causa inteligente. Lo que más o menos hablábamos recién. Si el universo funciona de una manera que hasta el más inteligente ser humano no la puede concebir. Entonces hay una inteligencia superior. Hay una para que el universo funcione perfectamente, no tiene que haber errores. Si hubiera un error, entonces habría alguien superior que sabría cómo solucionar ese error. ¿Los ejercicios? Y ese sería Dios, y así sucesivamente, hasta llegar a la causa primera. Sí. En todas partes se reconoce la presencia del hombre por sus obras. La existencia de los hombres antidiluvianos no fue probada únicamente por medio de los fósiles humanos. También dio prueba de ella, con mucha certeza, la presencia en los terrenos de aquella época, de objetos elaborados por los hombres. El fragmento de un recipiente, una piedra tallada, un arma, un ladrillo, bastarán para atestiguar su presencia. Por lo grosero o acabado de un trabajo se reconocerá el grado de inteligencia o de adelanto de quienes lo han ejecutado. Si pues, hallándonos en una región habitada exclusivamente por salvajes, descubriéramos una estatua digna de especialistas, no dudaríamos en decir que por ser incapaces de hacerlas los salvajes, es obra de una inteligencia superior a la de estos.
nosotros vemos los árboles, la naturaleza entera, ¿no? Las pirámides. El ser humano es incapaz de poder fabricar una hoja desde sus inicios. Entonces tiene que haber una inteligencia superior que lo haya fabricado, que lo haya creado. Y así con todas las cosas. La vida humana. Es imposible crear vida humana a día de hoy. Entonces tiene que haber una inteligencia superior que la haya creado. Y 5 dice, pues bien, al dirigir una mirada a su alrededor sobre las obras de la naturaleza, al notar la providencia, la sabiduría, la armonía que presiden esas obras, el observador reconoce que no hay ninguna que no supere los límites de la más portentosa inteligencia humana. Ahora bien, como el hombre no las puede producir, son productos de una inteligencia superior a la de la humanidad, a menos que se sostenga que hay efectos sin causa. El razonamiento lógico no nos va a permitir nunca pensar que hay efectos sin causa. Un efecto tiene que tener una causa. No va a haber un efecto salido de la nada. Tiene que haber una causa. Si el efecto es inteligente, tiene que haber una causa inteligente. Una inteligencia que lo haga trabajar de esa forma. Ya pasamos a la parte de Dios y lo infinito. Estas son las preguntas que están en el libro de los espíritus. Ahí a donde dice 1 es porque es la pregunta número 1. El libro de los espíritus son alrededor de 1000 preguntas. Y los seres espirituales que dictaron las respuestas decidieron que lo más conveniente era primero saber qué es Dios, qué se debe entender por lo infinito. Entender lo más básico. Porque entendiendo la creación, a partir de ahí podemos expandirnos. Podemos ir entendiendo los temas siguientes de una manera más completa. Por ejemplo, ¿qué es Dios? Le preguntan a los espíritus. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esta respuesta no la dio un solo espíritu. El libro de los espíritus, lo comento rápidamente para que se entienda la veracidad de las respuestas. Allan Kardec es el codificador del espiritismo, es el que codificó el libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo. Y él fue el codificador, él no daba las respuestas, ni se la daban a él tampoco. Él lo que hacía era mandar cartas a todas partes del mundo, en sociedades espíritas, y, o sea, a mediums, en realidad porque no había sociedades espíritas marcadas, pero mandaban a casas de mediums de distintas partes del mundo con la misma pregunta, y después les llegaban con la respuesta. Uno no se conocía con el otro, el único que los conocía era Kardec. Entonces él leía todas las respuestas, y todas las respuestas tenían una similitud. Y de ahí salía la respuesta que está plasmada en el libro de los espíritus. Y la respuesta que dieron los espíritus en distintas partes del mundo, no en distintas partes del mundo, es: ¿qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. La inteligencia suprema es infinito en todo, porque si no fuera infinito en algo, habría alguien superior a él, y así sucesivamente hasta el infinito. No sabemos cuál es el inicio, por eso le decimos infinito. ¿Qué se debe entender por lo infinito? Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido. Todo lo que es desconocido es infinito. Cualquier cosa que nosotros desconozcamos es infinita, porque escapa a nuestro entendimiento.
¿Se podría decir que Dios es lo infinito? Los espíritus dicen que es una definición incompleta. Es una pobreza del lenguaje de los hombres que es insuficiente para definir las cosas que están por encima de su inteligencia. Y más o menos lo que decíamos recién, que se le dice infinito a lo que es desconocido, a lo que no le podemos dar una definición. Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una abstracción. Decir que Dios es lo infinito implica tomar el atributo por la cosa misma y definir una cosa que no es conocida mediante otra que tampoco lo es. Decimos que Dios es Por acá bien. infinito porque no conocemos otra palabra para poder expresar la grandeza de la creación. Ya no digamos del creador, digamos de la creación misma. Entonces lo catalogamos como infinito. Y las pruebas de la existencia de Dios. Cuando Mira, que habla de la prueba. ¿Dónde se puede encontrar la prueba? Sí. ¿Alguien había dicho algo? Es re... Sí. Ahí, a ver. Sí, los escucho. Sí. Bueno, sigo entonces. Las pruebas de la existencia de Dios. Dios es supremo. ¿Dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? En un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os responderá. Esto es lo que contestaron los espíritus. No hay efecto sin causa. Si hay efectos que son infinitamente perfectos, tenemos que pensar que hay una inteligencia detrás de eso, que es infinitamente perfecta. Y esto que está en una letra más chica es una nota de Allan Kardec que dice: para creer en Dios basta con pasear la mirada por las obras de la creación. El universo existe, tiene pues una causa. Dudar de la existencia de Dios sería negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. Si alguno pensara que la nada puede hacer algo, bueno, digamos que Dios se llama nada. O sea, algo tuvo que haberlo creado. La nada, como nada, no existe. Todo efecto no puede salir de la nada. Tuvo que haber salido de algo porque si no, no podría existir. Pregunta número 5 dice: ¿qué consecuencias se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios, que todos los hombres llevan en sí? Que Dios existe, porque ¿de dónde se tendría ese sentimiento si no se basara en algo? Es también una consecuencia del principio según el cual no hay efecto sin causa. Todos en el interior inconscientemente sabemos que no hay efecto sin causa. Entonces, creemos que hay un creador de todo lo que vemos, de todo lo que vivimos. A ese le llamamos Dios, pero en realidad le podemos poner el nombre que uno quiera. Inteligencia suprema, creador. Las distintas religiones le dan su nombre, pero en definitiva siempre es el mismo, es la inteligencia suprema. La pregunta número 6. El sentimiento íntimo que tenemos de la existencia de Dios, ¿no sería resultado de la educación y producto de las ideas adquiridas? Y los espíritus responden: si así fuese, ¿por qué vuestros salvajes tienen ese sentimiento? Y la nota del autor: si el sentimiento de la existencia de un ser supremo no fuese
más que el producto de una enseñanza, no sería universal y solo existiría como las nociones de las ciencias en quienes hubiesen recibido dicha enseñanza. Nosotros nos fijamos que en cualquier civilización siempre se le hizo rituales, se invocó a una inteligencia superior, a un creador. Ya viene innato en el ser el sentimiento de que existe algo más, que de algún lado tuvimos que haber venido, de algún lado tuvimos que haber sido creados. Ese sentimiento es innato porque es verdadero, existe. Como dice la pregunta número 4, es un axioma, o sea, ya está implícito. No se puede refutar. No podemos decir que fuimos creados de la nada. La pregunta número 7 dice, ¿se podría encontrar la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? Y los espíritus responden. Pero en este caso, ¿cuál sería la causa de esas propiedades? Se necesita siempre una causa primera. La nota del autor dice que atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia sería tomar el efecto por la causa, pues esas propiedades también son un efecto que debe tener una causa. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una materia primera, o sea, la primer materia creada tuvo que haber sido creada de algún lado. Dios, por ejemplo, no podemos pensar que fue creado. Si pensamos que fue creado, entonces alguien lo creó. Y así seguimos pensando infinitamente, hasta perder la cuenta. No conocemos la esencia íntima de Dios. Sabemos que existe, porque hay efectos que demuestran que algo tuvo que haber creado todo esto. Pero Dios no puede ser creado de la materia, no puede ser la causa primera material, porque esa materia tuvo que haber sido creado de alguna manera, y ese que la creó sería Dios. La pregunta número 8 dice, ¿qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Dicho de otro modo, al acaso. Y dice, otro absurdo, ¿qué hombre provisto de buen sentido consideraría al acaso como un ser inteligente? Además, ¿qué es el acaso? Nada. Y la nota del autor dice que la armonía que regula las energías del universo pone de manifiesto combinaciones y miras determinadas. Y por eso mismo revela un poder inteligente. Atribuir la formación primera al acaso sería una falta de sentido, pues el acaso es ciego y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un acaso inteligente ya no sería acaso, ya sería una inteligencia. Entonces, no se le puede atribuir que la formación del universo la pudo haber creado el acaso. El acaso no existe. Y sería librado todo al azar. Y ya demostraron los científicos y lo siguen demostrando que todo tiene un porqué. Cuando no conocen el principio de funcionamiento de algo, investigan hasta que llegan al porqué. Fíjense que hasta los científicos, que son, ellos dicen que son puramente materiales, que todo lo demuestran por la materia, tienen un principio innato en su ser que les dice que si hay algo, tiene que haber sido creado por algo. Si algo se mueve,
tiene que haber un principio de funcionamiento que lo está accionando. Y siempre buscan ese porque está bien, van por el camino de lo material. Pero la verdad es que siempre está la creencia de que las cosas no suceden por casualidad, suceden por causalidad. Y siempre se busca esa causa. Sí, Ana. Yo estaba pensando mientras hablabas que, no sé, imagínate que alguien de alguna parte del universo llega en la Tierra, apunta a las cosas que construyó el hombre y pregunta, ¿quién construyó todo eso? Y vamos a decirnos, nosotros, nuestra raza, construimos. Y cuando pregunta, ¿quién construyó el mundo? O sea, ¿sí? Nosotros que tenemos inteligencia para producir cosas increíbles, como todo lo que vivimos hoy, tecnología, arquitectura, arte, todo eso, fue creado a partir del hombre. ¿Por qué rechazamos la idea de que, o sea, a mí me parece como medio imposible que eso haya pasado con la Tierra, que eso haya pasado con el movimiento de evolución del ser humano, ¿me entendés? O sea, si nosotros, como carne, como almas encarnadas, creamos, tenemos la capacidad de construir todo eso, ¿por qué la Tierra, los mundos serían algo fuera, serían simplemente acaso? Entendí como dos cosas distintas. O sea, ¿vos qué decís que se creó por el acaso, el planeta? No. Es una hipótesis como no hace sentido, se choca, ¿entendés? Pensar que el mundo se creó a partir de un acaso. Sí. Nosotros, que somos personas, que somos raza humana. Sí, y las cosas existen porque las creó el hombre, las cosas creadas por el hombre. De esa misma manera, el planeta Tierra y todo el universo tuvo que haber sido creado por otra inteligencia que es superior a la nuestra porque nosotros ni siquiera teníamos la capacidad de poder existir. Exactamente, o sea, no hace sentido partir de una cosa si todo lo que estamos buscando, viviendo acá, se construyó la raza humana, para saber lo que salió. O sea, me parece medio raro. Claro, hay una inteligencia, lo que pasa es que el ser humano suele materializar las cosas y cree que para tener inteligencia hay que tener un cuerpo material para poder expresarlo, y no es así. La inteligencia, el principio inteligente no tiene forma, el principio material sí. De hecho, el espíritu, para poder manifestarse, necesita una envoltura semimaterial que se llama periespíritu. Y el periespíritu es de principio material. Aunque uno lo vea tan volátil, es de principio mucho menos condensado que la materia, que el cuerpo material. Pero es de principio material. Entonces, con esta terminamos y seguimos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en medio, puede hacerla y la vamos desarrollando. La pregunta número 9 dice, ¿dónde se ve en la causa primera una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias? Tenéis un proverbio que dice, por la obra se conoce el autor. Pues bien, mirad la obra y buscad a su autor. El orgullo engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere nada por encima de él, y por eso se llama a sí mismo espíritu fuerte. Pobre ser a quien un soplo de Dios puede abatir. Eso es lo que contestan los espíritus. Y la nota del autor dice, el poder de una inteligencia se juzga por sus obras. Ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce. Por consiguiente, la causa primera es una inteligencia superior a la humanidad, sean cuales fueren los prodigios realizados por la inteligencia humana. Esta inteligencia también tiene una causa,
y cuanto más grande sea lo que ella realice, tanto más grande será la causa primera. Esa inteligencia superior es la causa primera de todas las cosas, independientemente del hombre, del nombre con el cual el hombre la designa. Vemos que hasta donde los telescopios pueden mostrar, el universo es infinito. Entonces, la inteligencia que lo creó tiene que ser infinita. Supongamos que el universo tiene un fin, ¿no? Llega y hay una pared. ¿Qué hay atrás de esa pared? La nada. La nada no existe. Entonces el universo indefectiblemente es infinito. Y la inteligencia que lo creó también tiene que serlo, si no, no lo podría haber creado. Si no me equivoco, Giordano Bruno habló algo de eso. Él tuvo un sueño donde él propuso que un día, si pensábamos que en la época que vivió él, pensaba que la Tierra era como si fuera un globo, era bajo una redonda. Y él tuvo este sueño de llegar hasta el final, hasta el borde, ponerse parado arriba de esa pared y pensar, bueno, antes de subir, si hay algo después de la pared, no llegué hasta el final. Si hay algo, ¿qué hay? Claro. Y algo tiene que ver porque la nada no existe. Y ahora vamos a los atributos de la divinidad. La pregunta número 10 dice: ¿el hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios? Y los espíritus contestan: no, le falta un sentido. Los espíritus contestan que nos falta un sentido. Nosotros pongámonos a pensar los sentidos nuestros, los espirituales, ¿no? Las virtudes. Los espíritus no están hablando ni siquiera de las virtudes que nosotros conocemos de forma incompleta. Está diciendo que falta un sentido. No está diciendo que falta desarrollar los sentidos que ya tenemos. Porque, por ejemplo, el sentido, la virtud de la caridad, del amor al prójimo, esa la conocemos en forma incompleta y la desarrollamos en forma incompleta. No están hablando de eso siquiera. Están hablando de un sentido que en este plano, que este plano no tiene la capacidad de poder ser desarrollado y que nuestro espíritu, en el estado evolutivo en que se encuentra, todavía no la desarrolló. Necesita potenciar las virtudes que ya tiene para poder empezar a vislumbrar ese sentido del que hablan los espíritus. Esto quiero que quede claro para entender bien que no vamos a entender, por más que le demos vuelta, la verdadera esencia de Dios. Podemos entender que es soberanamente justo y bueno, pero vamos a ir en búsqueda del principio de Dios y vamos a estar toda la vida y no vamos a encontrar el sentido. Ya que nos falta un sentido, ¿no? La pregunta número 11. ¿Será algún día dado al hombre comprender el misterio de la divinidad? Y dicen los espíritus: cuando su espíritu ya no esté oscurecido por la materia y por su perfección se haya acercado a la divinidad, entonces la verá y la comprenderá. El espíritu tiene que desarrollar las virtudes de una manera divina para poder empezar a comprender otras cosas. Nosotros, cuando empezamos a estudiar una carrera, hay cosas que en la medida que la vamos estudiando decimos: ah, entonces, de esto es porque sucede tal cosa. O sea,
nunca nos podríamos haber imaginado un montón de veces cuando estudiamos una carrera que, entonces de acá sucede lo otro. Y así en la medida que vamos avanzando en la carrera vamos entendiendo el porqué de un montón de cosas. El principio de funcionamiento de un montón de cosas que antes le dábamos vuelta y no lo podíamos entender. Bueno, la expansión de las virtudes, la expansión de la conciencia es lo que hace con nuestro espíritu. Vamos entendiendo en la medida que nos vamos expandiendo a través de la práctica de la caridad como la madre de todas las virtudes. Y la nota del autor dice, debido a la inferioridad de sus facultades, el hombre no puede comprender la naturaleza íntima de Dios. En la infancia de la humanidad suele confundirlo con la criatura, cuyas imperfecciones le atribuye, pero a medida que el sentido moral se desarrolla en él, su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas y se forma una idea de Dios más justa y más conforme a la sana razón, aunque siempre incompleta. Que dice que se empieza a formar una idea más justa. ¿Cuántas veces decimos es injusto, es injusto? En realidad cuando estamos diciendo que es injusto, le estamos diciendo a alguien o algo que es injusto, por nuestra falta de comprensión. Entonces, en la medida que vamos comprendiendo, hay veces que nos duele una pierna, ¿no? Decimos, me duele la pierna, qué injusto, no puedo ir a ningún lado porque me duele la pierna. Y vamos al médico, nos revisa, dice, te duele la pierna porque estás apoyando mal el pie. Entonces y te dice, lo tenés que apoyar de esta forma. Bueno, perfecto. Apoyás de esa forma y se te empieza a ir el dolor. Porque empezás a hacer lo correcto, pero por desconocimiento estábamos sufriendo y nos estábamos amargando porque no conocíamos el porqué. Y al no conocer el porqué, no conocíamos de qué forma hacerlo bien. Ahora nosotros tenemos libre albedrío. Podríamos decir, no, pero yo me siento cómodo apoyando el pie de esta manera. Voy a seguir así. Bueno, perfecto. Pero vas a seguir con dolor. Lo mismo pasa con el ser espiritual. Si no desarrolla sus virtudes, está bien, no pasa nada, vas a seguir caminando, pero vas a seguir con dolores. La pregunta número 2 dice, si no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, ¿podemos tener una idea de algunas de sus perfecciones? De algunas sí, el hombre las comprende mejor a medida que se eleva por encima de la materia, las vislumbra con el pensamiento. El pensamiento es el modo de comunicación del plano espiritual, de los espíritus. Cuando nosotros elevamos nuestros pensamientos, nos estamos conectando con esferas más altas del plano espiritual. Entonces es importante no vivir tanto en la materia, en lo material, que si bien es importantísimo porque estamos en 3D, necesitamos trabajar en la materia y para la materia. Pero también le tenemos que dar ese lugar al espíritu a través del pensamiento, de las recapacitaciones, de los estudios de comprensión de qué es lo de prueba y error. Pruebo, hubo un efecto. A ver, ¿cuál fue la causa? Fue esto. Bueno, vamos a mejorarlo. El efecto fue mejor. Y de esa manera ir mejorando. La pregunta número 3. Cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, ¿no tenemos una idea completa de sus atributos? Y dicen los espíritus, desde vuestro punto de vista sí, porque vosotros creéis abarcarlo todo. Sin embargo, sabed que hay cosas por encima de la inteligencia del más inteligente
de los hombres del ser. Este libro, perdón, tendría que haberlo cambiado. Estos libros fueron creados hace 150 años y hay que decir del ser. Para las cuales vuestro lenguaje, limitado a vuestras ideas y sensaciones, carece de expresiones. La razón nos dice, en efecto, que Dios debe tener esas perfecciones en un grado supremo, pues si le faltara una sola de ellas, o si no las poseyese en un grado infinito, no sería superior a todo y por consiguiente no sería Dios. Para estar por encima de todas las cosas, Dios no debe sufrir ninguna vicisitud ni tener ninguna de las imperfecciones que la imaginación pueda concebir. Dios, bueno, acá va a explicar lo que estaba por decir, que es, en resumen, que dice, Dios es eterno. Si hubiese tenido un principio, habría salido de la nada, o bien habría sido creado por un ser anterior. Así, de grado en grado, nos remontamos a lo infinito y a la eternidad. Dios es inmutable, porque si estuviese sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Y si estuvieran cambiando, tampoco Dios sería perfecto. Y si no fuera perfecto, habría alguien superior a Él que sabría más. Y así hasta lo infinito. Es inmaterial. Esto significa que su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia. De otro modo no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Es único. Si hubiese muchos dioses, no habría unidad de miras ni unidad de poder en el ordenamiento del universo. Si hubiera varios dioses, se tendrían que poner de acuerdo. Y alguien tendría que regir el orden de todos esos dioses. Y ese sería Dios, la inteligencia suprema. Es todopoderoso, porque es único. Si no tuviese el poder soberano, habría algo más poderoso que Él o tan poderoso como Él. No habría hecho todas las cosas y las que no hubiese hecho serían obra de otro Dios. Ya no existiría el Dios infinitamente perfecto, sino que existiría un Dios infinitamente perfecto en un área y ya no sería infinito. Es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas cosas como las más grandes. Esa sabiduría no da lugar a dudas acerca de la justicia y de su bondad. Decimos que es bueno porque siempre nos da una oportunidad de volver a empezar, infinitas veces. Nos conviene empezar lo antes posible, porque así llegamos a esa felicidad que tanto ansiamos de una manera más rápida. Dios es justo, no es ni bueno ni malo. Dios es justo, porque si fuera bueno o malo sería imparcial, pero si es justo, actúa de la misma manera con todos, con todas las cosas. La justicia, a mi modo de verla, es mejor que alguien bueno o que alguien malo. En este mundo es mejor ser bueno, porque cuando hacemos el bien, capaz que nos equivocamos, pero es mejor hacer bien y equivocarse que hacer mal y estar en lo correcto. En realidad, cuando hacemos mal, nunca estamos en lo correcto. Hacer algo malo es incorrecto. Si estamos tendiendo a la perfección y de la manera que podemos llegar a la perfección es expandiendo las virtudes, haciendo algo malo estaríamos haciendo algo contrario a lo que
nos haría evolucionar y expandir la conciencia. Y vamos a hablar de panteísmo. La pregunta 14 dice, ¿Dios es un ser distinto o sería, según la opinión de algunos, la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo reunidas? Y dice, si fuese así, Dios no existiría, pues sería el efecto y no la causa. Él no puede ser ambas cosas a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios fuese todas las fuerzas, esas fuerzas tuvieron que haber sido creadas por alguien, porque la fuerza fue creada. Ahora, Dios, no podemos decir que fue creado, porque si no estaríamos pensando que alguien lo creó, y así sucesivamente hasta el infinito. Por eso es que insisto en que no le demos vuelta a entender el principio divino, porque ya como dijeron los espíritus nos falta un sentido, pero además le damos vuelta y le damos vuelta y siempre hay un creador más, porque nosotros tendemos a materializar las cosas, a darle una forma. Estamos en el mundo de las formas, es normal que le querramos dar una forma. Por eso es mejor entender que Dios es soberanamente justo y bueno, sin ir a buscar el principio de funcionamiento. Si hubiera un principio de funcionamiento, alguien lo tuvo que haber creado porque tiene un principio. Entonces, no podemos decir que Dios tiene un principio, porque si no, no sería Dios. Justamente no sería la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Y dice la nota del autor, Dios existe, no podéis dudarlo. Eso es lo esencial, creedme, no vayáis más allá. No os extravéis en un laberinto del que no podés salir. Eso no nos haría mejores, sino tal vez un poco más orgullosos porque creeríamos saber y en realidad no sabríamos nada. Hay que dejar a un lado, pues, todos esos sistemas. Tenés suficientes cosas que nos incumben más directamente, comenzando por nosotros mismos. Estudiad vuestras propias imperfecciones a fin de deshaceros de ellas. Eso os resultará más útil que querer penetrar lo impenetrable. Sabemos que perfeccionando las virtudes evolucionamos. Sentimos más felicidad. En lo íntimo, ¿quién no se siente bien cuando ayudó a alguien? Iba a decir un caso tan típico. Ayudar a alguien, a un anciano a cruzar la calle. Uno después no se siente orgulloso de uno mismo. Algo, aunque sea lo mínimo. Algunos sentirán, uy, ya me gané el día. Hay otros que dicen, bien, o se ponen contentos porque la persona pudo cruzar la calle gracias a la ayuda de ellos. Uno siente una cierta felicidad. Entonces, eso nos está demostrando que el camino correcto son las buenas acciones, la expansión de las virtudes. La pregunta 15. ¿Qué pensar de la opinión según la cual los cuerpos de la naturaleza, la totalidad de los seres y mundos del universo serían partes de la divinidad y constituirían en conjunto la propia divinidad? Dicho de otro modo, ¿qué pensar de la doctrina panteísta? Y contestan los espíritus. Como el hombre no puede convertirse en Dios, quiere al menos ser parte de él. Esto, bueno, ahora leo la pregunta 16 porque forma parte de una conclusión. Quienes profesan la pregunta 16 dice, quienes profesan esa doctrina pretenden encontrar en ella la demostración de algunos de los atributos de Dios. Como los mundos son infinitos, Dios es por eso mismo infinito. Como el vacío o la nada no existe en ninguna parte, Dios está en todas partes. Como Dios está en todas partes,
puesto que todo es parte integrante de Dios, Él confiere a todos los fenómenos de la naturaleza una razón de ser inteligente. ¿Qué se puede oponer a este razonamiento? La razón. Reflexionad con madurez. No será difícil reconocer el absurdo, dice, y explica la nota del autor. La doctrina panteísta hace de Dios un ser material que, aunque dotado de una inteligencia suprema, sería en mayor dimensión lo que nosotros somos en pequeño. Ahora bien, dado que la materia se transforma sin cesar, si Dios fuese así, no tendría ninguna estabilidad. Estaría sujeto a todas las vicisitudes, incluso a todas las necesidades de la humanidad. Carecería de uno de los atributos esenciales de la naturaleza divina, la inmutabilidad. Las propiedades de la materia no pueden unirse a la idea de Dios sin rebajarlo a nuestro pensamiento. Todas las sutilezas del sofisma no conseguirán resolver el problema de su naturaleza íntima. No sabemos todo lo que es, pero sabemos lo que no puede dejar de ser. Ese sistema está en contradicción con las propiedades más esenciales de Dios, pues confunde al Creador con una criatura, exactamente como si se pretendiera que una máquina ingeniosa fuese parte integrante del mecánico que la ha concebido. La inteligencia de Dios se revela en sus obras como la de un pintor en sus cuadros. No obstante, las obras de Dios no son el propio Dios, así como los cuadros no son el pintor que los ha concebido y ejecutado. Nosotros somos creados de Dios, pero no somos Dios, somos creaciones de Él. A ver, una lógica es que si es la causa primera de todas las cosas, Él tuvo que haber creado de sí mismo, no pudo haber creado de algo externo a Él, porque si no, ya no sería Dios, no sería la causa primera. Entonces Él tuvo que haber creado de Él mismo, pero nosotros somos creaciones de Él, en donde llevamos el germen divino. Quiere decir, tenemos todos los componentes necesarios para poder llegar a una perfección relativa. Porque somos creados de Él. Entonces, tenemos para materializarlo, tenemos los átomos, todos los componentes que Dios tiene, nosotros los tenemos porque somos creados de Él. Pero no somos Él. Eso es lo que tenemos que entender. Hay muchos que se podrá decir, entonces somos dioses, como lo que leímos. No somos dioses, somos dioses en potencia, como la semilla es un árbol en potencia. No se ve de esa forma, porque si no, entonces todos llegaríamos a ser dioses. Entonces ya no habría un solo Dios. En un momento estaría plagado, ya en este momento tendría que estar plagado de dioses, porque nosotros no somos la primer creación de Dios. Los seres espirituales superiores o fueron creados en el mismo momento o fueron creados inclusive después que nosotros, pero aprovecharon mejor el tiempo, aprovecharon mejor las enseñanzas y las pusieron en práctica más rápido. Todo puede ser, no lo sabemos. Dios está creando en todo momento, no es que la creación de Dios no tiene pausa. Entonces siempre está creando y siempre se está llegando, hay seres espirituales que están llegando a la perfección. Sin ser Dios, porque repito, si no estaría plagado de dioses, que ya no estaríamos hablando de una inteligencia suprema. Muy bien, entonces
Acá escribí algunas preguntas para reflexionar. Sería, ¿cuál es el concepto que tienen de Dios? ¿Qué piensan que es Dios? Después de todo lo que hablamos. Si alguien quiere dar una respuesta, puede hacerlo. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, es inmaterial, no sufre modificaciones, pero el sentido íntimo de lo que es Dios no lo podemos llegar a comprender en este plano. ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Alguien sabe? No tiene principio, porque si tuviera principio alguien lo hubiera creado. Entonces ese sería Dios y así hasta el infinito. Dios no tiene principio. Por lo menos de la manera que nosotros lo podemos comprender. Porque en el momento que evolucionemos y lleguemos a un estado de expansión de conciencia muchísimo más grande, ya el concepto de principio va a estar totalmente modificado en nuestro entendimiento. No lo vamos a entender para nada como lo entendemos hoy. ¿Cuál es el componente que utiliza Dios para crear el universo y todo lo que existe en él? ¿Qué componente utiliza? De él mismo. Porque si no, habría alguien. No, de él mismo. Porque si Dios se abastecería de la energía, ¿esa energía de dónde salió? De un ser superior a Dios. Y entonces ese sería Dios. Y así sucesivamente. Entonces crea de él mismo. Eso no quiere decir que nosotros somos dioses. Somos creaciones y tenemos todo lo necesario para poder llegar a la perfección, ya que somos parte de él. Es importante conocer la naturaleza íntima de Dios para poner en práctica las virtudes. Es importante conocer la naturaleza íntima de Dios para poner en práctica las virtudes. No. La naturaleza íntima de Dios, para conocer la naturaleza íntima de Dios nos falta un sentido. No vamos a conocer nunca. Pero si ponemos en práctica las virtudes, pero sabemos que poniendo en práctica las virtudes, expandimos la conciencia. Eso sí lo sabemos, no necesitamos. Lo que necesitamos saber es que en la expansión de la conciencia somos más felices, vivimos más en paz. Porque cuando nosotros comprendemos, nos quedamos más tranquilos, hasta en lo más sencillo. Por ejemplo, casos sencillos. Tengo frío. Y seguís teniendo frío. Comprendo que tengo frío porque bajó la temperatura. Bueno, me pongo una campera. Tomé conciencia, pero si, por ejemplo, los animales, vos lo ves a los animales que tienen frío, y sí, ellos van y tratan de acobacharse en algún lado, pero hay veces que sufren mucho de frío y hay cosas alrededor que la inteligencia, que la expansión de la conciencia, podría decir, puedo agarrar esto y taparme. Y ellos todavía no. Algunos perros, uno los ve que sí, pero estoy hablando a niveles generales. Uno ve que no. Bueno, el ser humano, el salvaje. El salvaje vivía en
casi desnudo y tenía frío y no se ponía a pensar que se podía tapar con algo. No podía pensar en ese momento que si un animal se moría, podían agarrar la piel de ellos y taparse. No, no lo usaban. Después empezaron a comprender que sí. Y ahí empezaron a sufrir menos el frío. De esa manera nosotros vamos comprendiendo, desarrollando las virtudes y vamos siendo más felices y viviendo más en paz. Y este es el fin. Y antes del fin yo escribí algo para darle un sentido a todo este estudio de lo que es Dios, de su creación. Y lo que escribí, en realidad estos son pensamientos, ¿no? Entender más la finalidad de esta charla. Digo, ¿Dios es el universo? No, Dios es el creador del universo. Si Dios fuera el universo, sería el efecto y no la causa, por lo cual tendríamos que buscar la causa. Y esa sería Dios, y así hasta el infinito. Por eso decimos que Dios es infinito y eterno, porque no conocemos su origen. Imaginémonos que Dios fue creado en algún momento. Entonces, antes de ese momento, ¿qué existía? Y así sucesivamente hasta el infinito. Hay cuestiones que por nuestro estado evolutivo no vamos a poder comprender. Ya lo decían los espíritus que nos falta un sentido para ello. Y les digo algo más. Todavía nos falta conocer la esencia íntima de los sentidos que ya tenemos. Muchas personas dicen no creer en Dios ya que no saben de dónde salió o cómo fue creado. Ahora veamos un ejemplo. Cuando necesitamos una ayuda en la calle y aparece alguien y nos da una mano, no le preguntamos de dónde salió, le agradecemos la ayuda y nos ponemos felices por esa ayuda que nos dieron. Y sabemos que ese alguien existe, porque si no, ¿de qué manera hubiera podido recibir esa ayuda? Entonces, ¿por qué preguntarle a Dios de dónde salió? ¿Por qué no mejor agradecer todos los beneficios divinos que tenemos? Y digo divinos porque el beneficio de tener un cuerpo material, de tener alimentos, de tener oxígeno, y así poder respirar, y muchas otras cosas más, son cosas que el ser humano no puede crear, ni siquiera hasta el día de hoy, y por eso es divino. ¿Por qué hago hincapié en el agradecimiento? Porque el agradecimiento nos acerca más al entendimiento íntimo sobre esa inteligencia suprema. Nos ubica mejor en la escala evolutiva. Saber qué lugar ocupamos nos hace entender mejor la necesidad de adecuarnos a sus normas en vez de exigir que todo se adecúe a nuestros intereses. El ser humano cree que todo debe ser según sus caprichos o intereses, y esa postura mental errada provoca la nulidad de la visión. Y digo bien cuando digo visión, ya que visión es la capacidad de ver que somos los amos del universo, que el universo no gira alrededor nuestro, que hay un plan mayor y que en la medida que lo vamos comprendiendo, somos más conscientes de cómo debemos comportarnos para poder formar parte de él. ¿A quién no le gustaría rodearse de personas que no tengan maldad? A todos, pero ¿podemos entrar en ese círculo si no nos despojamos de todo desvío de las virtudes? ¿Sería justo para los demás que podamos acceder a ese círculo? No. Nos rodeamos de aquellos cuyos pensamientos son similares a los nuestros, según nuestras acciones, que primero se gestan en nuestros pensamientos. Van a determinar, lo estoy pronunciando mal, digo, nos rodeamos de aquellos cuyos pensamientos son similares a los nuestros, según nuestras acciones, que primero se gestan en nuestros pensamientos, van a determinar cuál es el lugar que nos corresponde. El universo es energía en distintos grados de frecuencia. Los pensamientos generan frecuencias. Caridad y amor al prójimo,
dar gratuitamente lo que se recibe gratuitamente. La mediunidad es algo gratuito de la divinidad. Entonces, ¿se debe cobrar por los servicios mediúnicos? La verdad es que no. Y algunos dirían que están aportando su tiempo y por eso deben cobrar. Y saben que es preferible no hacer, y saben que es preferible no hacer nada antes de cobrar por los actos mediúnicos. Porque aquel que hace un negocio de lo que debería ser un acto de caridad, se va a rodear de seres espirituales de su misma frecuencia mental, de sus mismos intereses, y en definitiva no va a estar bien asistido. El plano espiritual superior es movilizado por el sentimiento de caridad y amor al prójimo. Hay un plan mayor en el universo, y es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si todos buscamos la felicidad, se evidencia que no es en lo que debemos trabajar. Hay un plan mayor en el universo, y es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si todos buscamos la felicidad, se evidencia que eso es en lo que debemos trabajar para los demás. Por supuesto que sin olvidarnos de nosotros mismos, ya que la caridad empieza por casa. Si no nos proveemos de nosotros de las necesidades mínimas, no vamos a poder darle a los demás de lo que no tenemos. Entonces, en resumen, saber que no hay efecto sin causa, que la nada no existe, que todo lo creado en el universo entero es creado por una inteligencia superior a la del ser humano y que para poder ser felices debemos vibrar en afinidad con ese creador que todo lo crea por amor. Hay una ley que es inmutable y que es la ley de amor. Por más que nos pongamos a pensar y tratar de darle vuelta, encontrarle la beta para darle una justificación a algo indebido, lo que está mal siempre. Si lo hacemos por ignorancia, Dios que nos conoce en lo íntimo, lo sabe y nos da una oportunidad de enmendarlo de una manera menos penosa. Hoy nosotros, este sábado no, el otro, empezamos a estudiar el desarrollo de la mediunidad, la práctica de la mediunidad. Es muy importante que tengan en cuenta que la mediunidad es un acto de caridad. Tienen el don, el que tiene mediunidad declarada, tiene el don de esa mediunidad. Y Dios no dejó que se manifieste para hacer un negocio de ella. Un negocio lo hacemos a través de nuestro propio trabajo y esfuerzo. El médico estudió para eso y debe cobrar y está bien. El ingeniero lo mismo y así sucesivamente con todas las profesiones. La mediunidad es algo que se tiene gratuitamente porque nadie fue y la fabricó. La tienen. Si la tienen sin haberla fabricado, es gratuita. Tiene una finalidad. Siempre la inteligencia suprema tiene la finalidad productiva de ayudar a otros, de la caridad, del amor. No tiene la finalidad egoísta de beneficiarnos a nosotros. Igual, en la medida que uno estudia la mediunidad, se beneficia a uno mismo, porque empieza a comprender ciertas cosas que antes no comprendía, y esa mediunidad la puede aplicar a cosas que le son en beneficio. Cuando uno está ayudando a alguien, se está ayudando a sí mismo, porque está estudiando. Yo, por ejemplo, hoy estoy dando esta clase, pero la verdad es que yo estoy aprendiendo con ustedes también. Algo nuevo va a salir para mí, así como sale para ustedes. Y lo mismo con el desarrollo de la mediunidad.
van a ir aprendiendo, pero la mediunidad tiene que estar acompañada del desarrollo de las virtudes. Tengan en cuenta siempre eso. Lo remarco mucho porque somos muy conscientes de lo que significa errar en la mediunidad. Vemos como mediums que desarrollan su mediunidad hacen negocios y después son mal asistidos y corren en ayuda. Y la ayuda siempre está, siempre se les va a dar. Nadie se la va a negar. Pero la verdad es que están sufriendo igual. Esos mediums que utilizan la mediunidad para beneficio propio. Porque se van a rodear de seres espirituales de su misma frecuencia vibracional. Los seres superiores están movilizados por el amor al prójimo. Si la mediunidad no está utilizada para eso, ellos se van a donde sean útiles y dejan ese lugar vacío, y ahí es a donde se ocupa por seres de menor frecuencia. Esa era la finalidad de la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Si tienen preguntas, las pueden escribir por mail o las pueden mandar por Instagram en el privado y las vamos contestando en la semana. Ahora veo que tengo 4 chats. Sí. 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 Vamos acá. Hoy. Hacer una oración. ¿Querés hacer la oración? Yo, la verdad es que para nombrarlo a ellos. Está bien, sí, pero acércate al micrófono así. Bueno, ya finalizado Federico con el tema, espero que hayan vamos a ir estudiando, ¿no? Pero justo hoy, 31 de marzo de 1869, Allan Kardec, llamado primeramente Hipólito León Danizar Rivail, Allan Kardec, puesto cuando él se hizo cargo de codificar el espiritismo. Él nació el 3 de octubre de 1804 y desencarnó el 31 de marzo de 1861. O sea, hoy a 153 años vamos a rendir un homenaje, aunque sea con una oración, que es lo que mínimo que podemos hacer por alguien que nos dio esta doctrina, todo lo que explicó Fede, que realmente aceptó este desafío y que no le fue fácil, ¿no? Si alguien asistió en la película, hicieron de él, la vida de él, fácil no le fue aceptar y que realmente lo hizo muy bien y hoy por hoy seguimos estudiándolo, ¿no? La verdad que hoy leyendo cosas, partes de él, y la vida le costó que más, desencarnó porque ya no podía más, se terminó la obra y se hizo más un libro, que se llamaban obras póstumas, donde después se hicieron más libros, ¿no? Pero las obras póstumas, que no alcanzó a escribir, y fue la esposa que continuó con esa obra, ¿no? Así que bueno, vamos a leer una oración, ¿sí? Sí. Vamos a cerrar los ojos, a poder decirle a los espíritus que hoy estuvieron presentes, que guiaron a Federico para que pudiera dar esta clase, que podamos rendirle un homenaje a Allan Kardec, quien hoy por hoy sigue tan presente como en aquella época, de 1863, donde partió hacia la patria espiritual después de haber decodificado el espiritismo que hoy seguimos tan actual como en aquella época. Vamos a dar gracias a él,
y a todos los que ayudaron a él, principalmente a su esposa, que creyó en lo que él estaba haciendo. Principalmente a todos los que hoy por hoy estamos siguiéndolo de alguna manera, y que lo estamos siguiendo y aprendiendo de lo que nos dejó. Y vamos a dar las gracias porque los espíritus eligieron y él aceptó este desafío. Gracias a Allan Kardec hoy, porque seguramente nos estás asistiendo desde tu cielo, desde el mundo espiritual, a Francisco Javier, asististe a Federico seguramente, y asististe a todos nosotros para que entendiéramos qué es la verdadera vida después de la vida. Así damos por finalizado el día de hoy, y que sigas asistiéndonos por siempre, y gracias por todo lo que nos diste y nos seguirás. Muy bien. Esto fue todo por hoy. Les agradezco que hayan estado. Cualquier duda, inquietud, la pueden formular por mail o por Instagram. Los que tienen mi número lo pueden hacer por WhatsApp también. ¿Sí? ¿Sabes que yo pensaba, Sí. cuando estabas explicando, ¿no? Lo de pensar que hay gente que dice, soy profesión, y una profesión, supongo, ¿no? Y mientras vos ibas explicando eso, me venía a la cabeza pensamiento de explicación, más ahora que estamos llegando a fechas tan importantes, la Semana Santa. Me venía un ejemplo claro de como, por ejemplo, cuando Jesús decide ir a Jerusalén a festejar las Pascuas. ¿Qué es lo que hace él cuando entra al templo? Destroza todo. Se enoja cuando ve la mercantilización. Él dice, en la casa de mi padre, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No? Y me vino una frase que también la dice Kardec en el libro, que lo resume perfectamente, ¿no? Que es cuando él explica, cuando los escribas, los fariseos, le preguntan sobre el tema de los impuestos, ¿es verdad? Y él explica, lo ejemplifica, pero perfecto, cuando él dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, la mediunidad es algo, un atributo, ¿no?, que te da Dios. Claro. Por lo tanto, eso es de Dios. O sea, eso es a Dios ese don que te da. Claro. Y él lo ejemplifica perfecto ahí. Al César lo que es del César, la plata, dásela al César. Es el que le cobra los impuestos. Sí. Y a Dios lo que es de Dios. A veces no se entiende muy bien, ¿no?, lo que él quiere decir con esa frase. Creo que la mediunidad está Precisamente lo dijo por eso, para que no lo entiendan. está El que lo bien entendía era explicado. porque realmente O sea, aparte les está dando la libertad de ser fiel al César, si querés. también Pero Dios, no me pongas cosas que son potestad de Dios, como, o sea, la mercantilización. Claro. O sea, y Kardec no me acuerdo en qué momento, solo porque es un libro para leerlo, ¿no? Tenés que leerlo, una, dos, tres. A medida que lo vas leyendo otra vez vas entendiendo algunas cosas. Y lo explica justo Kardec, pone esa frase. A mí me parece de todas las frases que dijo Jesús, una de las más gráficas en el sentido del mundo espiritual y del terrenal, cómo él hace la distinción del mundo espiritual y del terrenal. Justo vos explicabas eso y me venía en la cabeza esa explicación. Sí, es tal cual. Es así. y también cuando digo que el tercer día iba a resucitar y los templos iban, por el día que él
estaba crucificado, el templo se iba a venir abajo. Pero nadie creía que era, o sea, por más que vos lo Está simplifiques, hablando de su cuerpo. exactamente. Pero ahí estaba hablando también que lo que estaba adentro no era lo que salía, era lo que estaba dentro de cada uno. Yo, es lo que él decía, a ver, si yo uso la mediunidad y por eso tengo que cobrar, ya deja de ser medio, porque vos podés decir cualquier cosa. Vos podés tirar el tarot, como unos dicen, yo soy una medio, tiro el tarot. Y hago esto, hago lo otro. Pero si vos cobrás por eso, ponele que vos tengas y veas a través de las cartas, porque podés tener infinitas medidas, podés ver a través de las cartas, ponele, un ejemplo. Vos puedas ver cosas, pero el tema es que vos no recibas a cambio, ¿sí? Ese dinero. Si no, bueno, si alguien te deja algo, lo dejas, o por ejemplo, las casas espíritas también viven del medio económico también que se aporta, ¿sí? Porque si no, no puedes vivir. Casas, Sí, medio pero que vos pero no estás- cobramos para que, Claro, pero la gente te aporta para que puedas mantener el lugar, no para, porque le hiciste, precisamente para eso, no porque nada le más. hiciste un trabajo medio único. No para hacer un trabajo mediúnico, exactamente. No. Bueno, a eso iba. Igual, Porque a algunos ver, dicen sí, pero no es. sí, igual no estamos para condenar ni nada, ¿no? No, Lo único que queremos no, pero es dejar en claro es que todo acto que tengamos sufre una consecuencia. Un acto Sí. bueno, una consecuencia buena, un acto malo, una consecuencia mala. Es para que puedan tomar conciencia, Exactamente. nada más. Sí. Pero no estamos No, condenando a nadie, ni estamos diciendo No. que está mal lo que hacen. Cada uno No, sabe. porque si no nos estamos poniendo como Sí, en justicieros. Sí, No. sí, no es la idea. a nadie superior a No, nadie. solamente Dios. la idea es concientizar. Sí. También la conciencia. Claro, concientizar de que según tus actos son las consecuencias. Eso lo sabemos todos vivimos el día a día y cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. Bueno, Yo tengo a veces, viste, unas como dudas que te vienen más que nada con eso, ¿no? Que si yo ser íntimo, yo estoy de acuerdo si llegara a desarrollar la identidad como un aporte para ayudar, ¿no? O sea, pero es un pensamiento, no estoy de acuerdo de cobrar esas cosas. no, hay gente que quiere desarrollar la mediunidad porque le hace mal y necesita saber cómo manejarla. Claro. Y está bien. Obvio. Es, Yo creo que también, y siempre me generaron dudas de Dios sobre el tema de la gente que cobra, ¿no? Para esto, para un servicio. Y yo siempre pienso que lo que Dios está mirando es para qué utilizas ese dinero, ¿no? O sea, charlando también con medios donde ellos tuvieron esa duda.